Este programa es sin guión. ¿Ya estamos al aire? ¿No? Ya estamos al aire. Perfecto. No entiende la seña el audio. No, y le bajó bien. Le bajó bien, más o menos ahí. Bueno, bienvenido, mi general. Gracias, general Fran Zurita, un honor Gustavo. tenerlo aquí como siempre. Teníamos tiempo que nomás nos encontramos aquí. Teníamos tiempo. Lo bueno de este programa es que es sin guión, mi general. Así que bueno, improvisado. 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 Ayer, yo que estaba leyendo la carta de Jamaica, porque esto viene por una pregunta que yo le hice a mi general, porque estoy leyendo este libro y me surge una pregunta de un hecho bien curioso aquí, de una embarcación de la más poderosa, ¿no, mi general? Sí, la más poderosa. Bueno, El Alcántara, del grupo que llegó, el San Pedro. el San Pedro Alcántara. Sí, el San Pedro Y Alcántara. entonces, bueno, Buque insignia de la, sí, buque insignia de la expedición de Pablo de Morillo. Pablo Morillo. Así es. En el libro los investigadores de la Universidad Simón Bolívar y otro grupo de investigadores dicen que eso quizás inclinó un poco la balanza a los acontecimientos y fue a favor nuestro, pues, que todavía no se conocen las causas de eso. Pero yo quería comenzar por esto de nuestro ejército. La gente que no conoce por qué este pueblo resiste tanto, Sí. por qué el imperio quizás dirá, oye, pero como un pueblo en medio de un bloqueo tan criminal, sin sueldo, que no tenemos salarios ahorita, ¿qué le pasó al Libertador? Yo ayer le leí una carta a mi coronel Vicarrondo, está ahí esperando que usted lo salude. Saludos al coronel Andrés Vicarrondo, nuestro amigo, compañero, historiador, patriota. Y que lo invitemos a hablar de Páez. A mí me invitas a hablar de Está Páez. invitado, él es un defensor de mi general Páez. Claro, el Páez guerrero, el Páez político. Pero hay una buena disertación allí sobre mi general Páez, que como decía mi comandante Chávez, pues lo respetamos desde el punto de vista militar. No hay duda que Páez fue un gran guerrero, un tremendo soldado, y como político, bueno, le tocaron unas circunstancias bastante difíciles que trajo toda esa controversia, ¿no? con el Libertador, y la cual Páez, bueno, arropado por esa oligarquía, no supo manejar realmente. Sí. Al final, hay otros detalles allí, como el tema otros del detalles. asesinato de Leonardo Infante. Sí, hay otras cosas que causaron esa... Sí, el contexto político. El ayer lo contexto político conversamos, que las se sabe, circunstancias del que no se ha momento. estudiado bien y que le da en cierto aspecto alguna explicación a lo que ocurrió con la separación de Colombia de ese proyecto cuando fusilaron al coronel Leonardo Infante. Fue algo de impacto en Venezuela. Como está mal estudiado, la gente no sabe cómo cambió eso la opinión pública. Y que en muy poco Venezuela. se conoce. Y cómo generó que el Libertador, cuando le llegara en el año 1827, en su última visita que hizo a Venezuela, bueno, se fuera de aquí triste ya, triste y convencido de que su proyecto, aquí en Caracas era aborrecido. La gente no entendió por qué se cambió la capital a Bogotá, no se entendió en Venezuela eso. Si nosotros entendíamos que el sacrificio había venido de acá, que el país había quedado devastado por completo, arruinado. Arruinado. Y bueno, Bolívar tenía sobradas razones estratégicas militares para que Bogotá fuera la capital de Colombia. Pero aquí no se entendió de esa manera y él se fue ya convencido de que el proyecto se iba a derrumbar, aunque siguió haciendo esfuerzos enormes para que no pasara. Y lo de Leonardo Infante había traído ese inconveniente, había traído esa enemistad, habiendo fusilado a un hombre que era héroe de las queseras del medio. Imagínate tú, integrante de los 150 jinetes de Páez. de Páez en las queseras del medio, y que Santander fusiló malamente allá en la Plaza Mayor de Bogotá, haciéndole un juicio que a todas luces sería bueno inclusive traer a Vizcarrondo para que nos explicara las irregularidades del juicio de Leonardo Infante, que son bastantes. Y dar a conocer a ese héroe. Dar a nuestro, conocer a ese héroe de los 150 llaneros de Páez, que fue- muy poco se conoce. El Maturinés, negro Maturinés, que Bolívar, cuando recibió la carta de su asesinato, Bolívar le decía a su otro amigo, Fernando Peñalver, ataja al doctor Peña. El doctor Peña, te recuerdo que era el presidente de la Alta Corte de Justicia de Colombia, y fue él el que se colocó como abogado defensor de Leonardo Infante en ese juicio, porque él Que al sabía... final se retira también Y al porque final vio se toda va, la cuando vio malamaña. cuando vio la malamaña, toda la hazaña con que Santander, el traidor de Santander, trató a Leonardo Infante, bueno, se retiró del juicio, porque lo hallaron varias veces culpable, más no merecedor de la pena de muerte. De pena de muerte. Otros lo hallaron inocente. Entonces, ya con esa situación no era necesario fusilarlo. Pero había toda una leyenda tejida allí
de que Santander tenía animadversión por el negro Leonardo Infante. No hay duda que lo acusaba de cobarde en cuanto a acto público había en Bogotá, y lo veía en acto público, se lo decía en su cara que era un cobarde. Por un evento que pasó en una batalla. Aparentemente un evento, una batalla, donde Santander, bueno, actuó cobardemente, y se lo dijo: mi general, sálgase debajo de ese puente para que vea cómo los oficiales venezolanos se ganan la charretera. Y bueno, se lanzó en esa famosa carga de caballería, que creo que fue en Boyacá. Y bueno, no se sabe si esta leyenda urbana es cierta, pero sí había un impasse entre esos dos hombres, que al final, cuando Santander lo tuvo, bueno, le cayó como bandeja de plata el asesinato de este teniente venezolano en Bogotá, terminan enjuiciando al negro Leonardo Infante y lo condena a muerte. Le cambió 5 veces el jurado, Sí, hasta que lo hallaron culpable. Hasta que lo hallaron culpable. Y cuando lo hallaron culpable ya, lo sentenció a muerte y lo fusiló en la plaza de Bogotá, donde él pidió que no le vendaran los ojos, que quería ver a los que lo iban a fusilar, y le gritó a todo el mundo que Leonardo Infante sí iba a pagar por otras culpas que había, por otros hechos que él había cometido, pero por este hecho que se le estaba imputando de muerte, él era totalmente inocente. Y así murió el negro Leonardo Infante, manchando de sangre el piso empedrado de la Plaza Mayor de Bogotá, donde ese negro, imagínate tú, se paseaba de manos de una blanca bogotana, que era su esposa, con su uniforme de coronel del ejército venezolano, oficial de caballería, bueno, inválido de una pierna, cojo en uno de sus combates, en héroe, colgando en su uniforme la estrella de los libertadores de Venezuela, otorgada por el libertador Simón Bolívar en persona, allá en las orillas del río Arauca, en las queseras del medio, después esa tremenda proeza de los 150 jinetes de Páez contra los 1000 y pico de españoles que derrotaron e hicieron morder el polvo. Este hombre, bueno, no era aceptado en esa sociedad bogotana, el virreinato, que veía con malos ojos que una gente de nuestro color, Gustavo, claro, portar el uniforme, bueno, que este negro aquí, sí, claro, de coronel, y paseándose con una blanca en las calles de Bogotá. O sea, había un racismo totalmente instaurado allí en esa oligarquía, que no aceptaba que un joven venezolano hubiese surgido y con su heroísmo y sus hazañas. Y mucho menos ostentar al grado de coronel. Es correcto. Entonces, bueno, muchísimo ese es un tema muy mal estudiado que podemos traer a Vizcarrondo para que nos haga una excelente disertación acá de esos sucesos y cómo eso impactó en el resquebrajamiento del proyecto colombiano, porque no se entendió. Pues, y luego, cuando Santander citan a Páez, igualmente, que intentan abrir un juicio por un reclutamiento que se hizo forzoso aquí en Caracas, y donde Páez supuestamente se había excedido en el reclutamiento, en la forma como lo hizo. Bueno, fue acusado en Bogotá y lo mandaron a buscar, y Peña, que ya estaba aquí, ya se había venido. El doctor Peña le dijo: José Antonio, ni se te ocurra irte para allá porque te van a fusilar a ti también. Y bueno, donde se produce esa famosa insubordinación, donde Páez no se presenta a rendirle cuenta al vicepresidente de Colombia, y tiene que venir Bolívar de Perú a toda carrera en el año 27 a poner orden aquí ante una posible guerra e inminente guerra civil. Y bueno, y le conmutó, le dio el perdón a Páez, o sea, lo absolvió, le dijo que no era necesario que se presentara en Bogotá, y esto causó, por supuesto, su enemistad con Santander, que no aceptó que eso ocurriera. Y es un elemento, por supuesto, para la separación. Es un elemento formal para la separación, y bueno, y ganarse este hombre de enemigo Bolívar a Santander, que luego, bueno, atentó contra él en el año 28, cabecilla del intento de asesinato del Libertador, de magnicidio contra el Libertador, y que bueno, después el Libertador también lo perdonó, cosa que tampoco se entendió aquí en Venezuela. Bueno, si fusilaron a Piar. A Piar, ¿cómo no van a fusilar? Pero Bolívar, como siempre, tenía esas respuestas que dejan a uno totalmente definitivamente desubicado, cuando Bolívar dijo: bueno, Piar atentó contra la República. Piar atentó contra la República, y Santander, que era mi amigo, atentó contra mi persona. O sea, era un enemigo personal. Como es un enemigo personal, entonces yo decidí perdonarlo. Pero Piar atentó contra la República. Y eso sí es imperdonable. Por lo cual debí fusilarlo. Entonces, bueno, una respuesta que... Vaya el padre Bolívar. Extraño mucho las tertulias allá en... Recuerda, de noche, medianoche, con un pan con mortadela y un refresco. Allá en la Universidad Militar. Bueno, donde estos temas son, tú sabes, en nuestra oficina a diario. Permanente. Como dice, llegamos allí. Los libros que envenenan. Tenían un libro abierto allí, comenzaba la discusión y comenzaba el debate. Pero tú me hablabas ahorita del San Pedro Alcántara.
Pero quería comenzar precisamente de dónde nace ese estirpe guerrero nuestro, que mucha gente no conoce y que lo hace quizás de manera empírica, es decir, resiste, soporta, va para las marchas. Entonces dice, ¿cómo este pueblo se atreve a ir por una marcha? ¿Cómo estos militares siguen todavía de pie si los militares no están cobrando? Y no se rinde con un soborno. Y no se rinden con un soborno. Sí. ¿Por qué? Bueno, eso tiene una explicación, definitivamente una explicación, porque de todos los pueblos de América, Gustavo, increíblemente, en Venezuela, yo siempre lo planteo de esta manera. Nosotros vamos a una materia, el doctor Zurita, saludos al doctor Zurita desde acá, mi señor padre que me acompaña en muchas de las clases que doy. Me extrañó que no vino por aquí. No pude venir hoy porque el tema del COVID lo tengo ahí, tú sabes, resguardado. Hay que cuidarlo, porque es un tesoro. Pero el hombre, bueno, siempre hablamos de por qué nosotros somos, nos hacemos esa pregunta, ¿por qué somos así los venezolanos? ¿Por qué resistimos tanto? Y cuando hablamos de la materia de pensamiento militar, esa materia se basa mucho en lo que es la experiencia de la historia, de por qué somos nosotros, y ahí se estudia, por supuesto, el aspecto psicológico nuestro. Debo recordarte que cuando aquí llegaron los conquistadores españoles, se presentaron en varios puntos de América a hacer su invasión formal como imperio, y siempre pongo yo como ejemplo, palabras más o palabras menos, que se presentaron en México. Se presentó Hernán Cortés con 600 hombres. Y en 2 años, Gustavo, sometieron a una civilización brillante. Los aztecas, tú, pirámides, acueductos, agricultura, calendario solar. O sea, una gente que estaba en una civilización totalmente avanzada. Y estos hombres en 2 años, bueno, intrigando, etcétera, logran, con una masa también de los propios aztecas, bueno, contrarrestar a ese gran imperio y terminan cortándole la cabeza a Montezuma. Y se vino abajo ese imperio que tenía una estructura piramidal con una cabeza visible. Se presentó Pizarro en el Perú. Y Pizarro se presentó con menos hombres todavía. Nada más y nada menos que frente a los incas. Imagínate tú, los incas. El Cusco, Machu Picchu, Tiwanaco, la Puerta del Sol. Unas estructuras que todavía los ingenieros estudian y dicen, bueno, ¿cómo estos hombres fueron capaces de hacer estos acueductos, este sistema de terrazas para la agricultura, manejaban la astronomía? Y bueno, le cortaron la cabeza a Atahualpa, Gustavo, y se derrumbó el imperio. El imperio inca. Entonces yo más o menos de forma jocosa digo que aquí se presentaron igualmente en un lugar que llaman Puerto Flechado, hoy Tucaca. En una de esas incursiones que hicieron los españoles, que ya venían desde la costa de Cumaná, llegan aquí a Tucacas y preguntan, se bajan y preguntan quién es el jefe aquí, buscando la pirámide de la cabeza. Y le dicen, hermano, de aquí para adelante... Y ya venían con una experiencia, pues, de aquí para adelante le dijeron los indios, tienes que guerrear con todo el mundo, porque aquí todos son jefes. Entonces, bueno, aquí duró 100 años la conquista. En vez de derrotarnos en 2 años, Caracas vino a fundarse en 1567. Y una conquista que no se da al final a plenitud, ¿no? Y que no termina de concretarse. Y que se da, fíjate, en las costas de Venezuela. Penetrar en el territorio venezolano era muy difícil porque aquí se estaban enfrentando nada más y nada menos que a los caribes. Que aunque nosotros no teníamos estructura, no teníamos esa estructura piramidal, ni teníamos las grandes pirámides, ni las estructuras, los acueductos, la agricultura que tenían el desarrollo de esos pueblos más avanzados, pero nosotros teníamos atomizado el poder. Había un poder colectivo. Había un poder colectivo. O sea, aquí había jefes en todas las regiones y de ahí ya nace o se inspira nuestro sistema defensivo territorial. Aquí mandamos todo. Aquí mandamos todo. Y bueno, y le costó a ellos luchar justamente. Aparecía un Terepaima, si no era un Huaycaipuro, si no era un Tiuna, si no era un Baruta. En todos lados estaban esos se levantaba un jefe, peleando, un líder peleando contra todos. Entonces se le hizo muy difícil aquí la conquista, que a pesar de que, bueno, y metieron toda su fuerza y lograron al final subyugarnos. En el año 1567 se fundó Caracas y todavía estaban, 3 años estaban todavía combatiendo contra los indios. No se les hizo fácil aquí como se les hizo en otros territorios, porque aquí estaban los indios caribes y no hay duda que nosotros hemos heredado esa genética de esos indios que eran rebeldes o son rebeldes por naturaleza y tienen esa capacidad guerrera. Ahora imagínate esa mezcla ahora con conquistadores españoles, esos indios rebeldes, con esos esclavos africanos, negros africanos que vinieron traídos. Que también tenían su rebeldía. Que tenían su rebeldía y que eran hombres que, bueno, venían arrancados. De ahí son los 150 llaneros de paz y de ahí es Leonardo Infante. Arrancados de su familia. Entonces esa mezcla, que Bolívar decía que es una mezcla de mezclas, no somos indios, decía Bolívar en esa carta de Jamaica, no somos europeos, no somos africanos, somos una raza totalmente distinta. Y esa raza somos nosotros los venezolanos. Y entonces esa mezcla nos da definitivamente esa
capacidad de aguante, de lucha. Yo digo, sobre todo nos da la capacidad de luchar contra la injusticia, Gustavo, porque si hay algo que no le gusta al venezolano es cuando se sabe que se está cometiendo una injusticia contra él. Y en esta oportunidad sabe que el imperio norteamericano, como lo hizo el imperio español en su momento, está cometiendo una tremenda injusticia con este pueblo, tratando de someterlo por hambre, de someterlo por sus necesidades más básicas, y bueno, y arrancarle de esa manera la adhesión a lo que llaman esa famosa democracia ejemplar, entre comillas, mundial. Y nosotros, bueno, le hemos sacado nuestra estirpe, hemos sacado esa sangre que está reflejada en estos libros. El que lea estos libros de historia, lo que pasa es que aquí la historia, Gustavo, se enseñó muy mal, propia también de ese imperialismo, ¿no? Que se trabajó para que en las escuelas, para que en nuestros liceos, nuestros jóvenes, nuestros muchachos y muchachas no se sientan orgullosos de su historia patria. Y por supuesto con eso derrumban la identidad nacional. Pero en los libros está contenido gran parte de lo que somos nosotros. Cuando uno lee estos pasajes, y si tienes un buen profesor de historia que te lo cuente, hombre así como tú con esa elocuencia que atrapa, yo lo veo al contrario, ¿no? Por su mensaje, entonces tú te enamoras de esa historia, y cuando comienzas a caminar la historia aquí en Venezuela y empiezas a recorrer esos caminos, a visitar esos campos de batalla, a visualizar todo lo que ocurrió, el sacrificio, lo que costó hacer este país. Aquí a nosotros, le aclaro a nuestra querida audiencia, que a nosotros nadie nos regaló nada, nosotros nos ganamos todo. Nuestra bandera nacional no nos regaló nadie, Gustavo. No nos regalaron el himno, no nos regalaron el territorio que tenemos, nos los ganamos a sangre y fuego. Así fue que nos los ganamos, los forjamos nosotros mismos. Y hoy podemos decir, estando aquí en nuestro territorio, con todas las penurias que nos están haciendo pasar, porque bueno, tendremos nuestras dificultades, nuestros defectos, que los tenemos, pero no es para que estemos en estas circunstancias. Estamos sometidos a un bloqueo criminal, eso hay que aclararlo bien. Nuestras circunstancias actuales son producto de un bloqueo criminal salvaje, una guerra multidimensional, multiforme, pero esta es nuestra tierra, aquí mandamos nosotros, aquí somos los venezolanos los que decidimos lo que vamos a hacer. Lo dijo Pablo Morillo. Lo dijo Pablo Morillo. Pablo Morillo dijo en del una caso carta que vamos a hablar hoy. Esa carta también es una carta maravillosa, donde él hace una comparación entre los habitantes del virreinato, de lo que es hoy la actual Colombia, y Venezuela. Y al final termina concluyendo que toda la causa, el germen de la revolución, hasta que no se haya extinguido el germen de la revolución en Venezuela, no se van a acabar los problemas para el imperio español en este continente, porque la causa estaba aquí. Pero ¿cuál es la causa? El deseo de ser libre, el deseo de ser independiente, el deseo de ser soberano, el deseo de tener una propia república, y eso era lo que los españoles no soportaban. Pero aquí había esa voluntad de lucha, y de aquí salieron esos hombres maravillosos que lograron la independencia, no solamente de Venezuela, porque desde el inicio, lo que es increíble, Gustavo, ni Francisco de Miranda, que es el precursor, el creador del nombre de Colombia, que es otra cosa que la gente poco conoce. Colombia, ese nombre, nace de Francisco de Miranda. Y luego Bolívar continuó el proyecto, la idea de Colombia. Y en honor a Miranda. En honor a Miranda. Para quienes dicen que lo traicionó, mil cosas. Él continuó. Yo creo que Bolívar al final se arrepintió definitivamente de esos sucesos. Porque en cartas con su hijo, con el hijo de Miranda, con Leandro, bueno, Bolívar le decía que su papá, se lo llegó a decir, su papá era uno de los hombres más brillantes que había dado este continente. Se lo dijo allí. Y bueno, y Bolívar continuó con ese proyecto colombiano, y nosotros no nacimos con la idea de liberar a Venezuela y la independencia de Venezuela, no. Nacimos siempre con la generosa idea de que la libertad era para todo un continente que tenía cosas comunes, que tenía una cultura, una religión, un idioma. Imagínate tú, desde el proyecto Mirandino iba desde el río Bravo, en el norte, allá en México, hasta la Patagonia. O sea, ahora, estos políticos, mi general, que conocen la historia, porque el tema de la xenofobia no es una cosa casual, que nace, todo eso es planificado. Por supuesto. En comunicación nada es casualidad. Lo único que podemos decir que es casualidad en comunicación y que no tiene libreto, que es totalmente improvisado, es el programa Artillería Bolivariana. Es este programa. Y el de todos los días. Aquí venimos a hablar con el corazón. Pero esa xenofobia no es un plan, obedece al plan de que quiénes son los venezolanos históricamente. Claro, y fíjate cómo nosotros que salimos de este continente a liberar a nuestros hermanos, a luchar con ellos hombro a hombro para expulsar de aquí a los españoles en su momento, ahora somos vilipendiados en cada uno de esos países, se nos hace una campaña brutal, psicológica, mediática, para malponernos en cada uno de esos países. Pero hay un temor allí de los gobiernos, primero del imperio, por supuesto. Dice, estos venezolanos. Y el temor, Gustavo, es la rebeldía. Es la rebeldía. El temor es rebelarnos frente a esa dominación
que bueno, que nos van a hacer del Perú un Perú rebelde, nos van a hacer del Chile un Chile ellos sí rebelde. están tomando en consideración realmente lo que dijo Pablo Morillo. Ellos sí estudiaron esa carta a cabalidad, porque Morillo lo advertía. Morillo decía, fíjate, nosotros, el habitante de Nueva Granada se ha mostrado tímido, se ha mostrado tranquilo, todo se resuelve en los tribunales, todo se resuelve con los jueces, hay mucho trabajo por los abogados. En Venezuela las cosas se arreglan con la espada y la pistola. Aquí la cosa es de una vez directo. Y eso dice mucho de nuestra personalidad, de cómo somos nosotros. Y ellos lo sabían. ¿Quién había inducido, quién había promovido los mayores combates en el territorio neogranadino? Los venezolanos. Siempre lo decían. En tal parte nos hicieron una guerra de exterminio. ¿Quiénes estaban detrás de lo que estaban impulsando esa guerra de exterminio? Los venezolanos. En tal parte nos hicieron una resistencia tenaz y feroz. ¿Quiénes estaban dirigiendo las acciones? Los oficiales venezolanos. Entonces, era Venezuela el problema. Bueno, ahí están los hechos. Ahí está Bolívar, ahí está Miranda, ahí está tantos hombres, Sucre. Imagínate tú, Sucre. Mi comandante Chávez, que conocía la historia, en muchas oportunidades se lo dijo al imperio. No se atrevan, porque morderían el polvo. Sí, pero como conocedor de la historia. Pero por supuesto. Si ustedes se meten para acá, va a ser terrible. Porque él conocía la historia y sabía lo rebeldes que éramos, o que somos. Se va a incendiar la pradera, decía mi comandante Chávez. El doctor Contatini, que tiene el programa referente informativo aquí en la mañana, tiene invitados que son permanentes, que son ya de la casa. Son de la casa. Un estilo que hemos adoptado aquí. Así es. Vamos a tratar de robarnos a mi general Zurita. Saludos al doctor Constantini. Saludos. Estuvo esta mañana por aquí debatiendo. Siempre nos invita, de la universidad, por supuesto, y siempre estamos en sus programas, también hemos tratado de asistir. Y no, para mí es un placer, Gustavo. Y que el tema histórico es fundamental, y esa forma de contar la historia es la que apasiona, es la que hace que uno se enamore de la historia. Hay que decirlo. Mi compadre Robert Pantoja, aquí va tu primer video, se llama Corazón Llanero. Para nosotros es un honor, hermano, presentar tus videos aquí en TV Fan, como parte de lo que también es nuestra cultura, la defensa de nuestro folclore, de nuestros llanos, que tiene mucho que ver con esta historia de independencia, los llaneros que siempre fueron rebeldes. Claro, los llaneros. Hay la batalla del Jaguar, quien comanda la batalla del Jaguar es Páez. Así es, Mucurita es el Jaguar y las queseras del medio. Porque no se dejaron comandar ni por Santander, que era general. Ese era el hombre. Vamos a una pausa. No tenemos mamboyoyo. Mi general ahorita dijo ayer, mira, que eso sí, hay que colocarlo, hay que buscarlo de alguna manera. Vamos a buscar ya escuchaste ahí la gente de audio, ¿no? Mambo, yoyo, para cuando vayamos al regreso después de esta pausa. Pausa y regresamos con más de artillería bolivariana. Ando buscando un coplero que cante el cunavichero como en sus mejores tiempos. Trovador de los caminos, criollo típico y genuino de respeto y fundamento. Óigame Robert Pantoja, usted que copla de soja bien bueno que me lo encuentro. Lo invito a cantarle al llano, compadre, amigo y paisano, suelte un verso pintoresco. Con gusto Alexis Navarro, mi saludo de antemano, compadre de Sacramento. Me voy a quitar el sombrero con gesto de buen llanero, ya que propició el momento. Parado a pie del bordón, con alegría y emoción esta invitación le acepto. ¿Quién no va a cantarle al llano con un coplero vaquiano tan auténtico en el verso? Ya que entramos en conversa, compay, ¿por qué no dispersa su musa y su pensamiento? Cuénteme alguna vivencia de esa humilde procedencia que lo hizo un hombre completo, donde de niño a mediano se fue curtiendo de llano lo más rudo y lo más recio. El mismo mundo pequeño donde uno lleno de sueños empieza a querer lo nuestro. Costa Guaro fue testigo que Garcita con su abrigo fuera cuna y mi aposento. En ese rincón lejano, pues la Mercedes del llano de Sabana tiene un lienzo. Veguero de talón curtido, pa' montón potro con brío no era preciso el cabresto. Me bajaba un toro solo, pa' pegarlo de un parzogo todavía sin ser hombre hecho.
Quiero hacerle unas preguntas, respóndame en forma justa, sé que usted es un libro abierto. ¿Cómo armaban vaquerías, compadre del alma mía, por allá en el llano adentro? A que aparte de remonta servía el cuchillo entre cosas de utensilios e implementos. La soga cura con graso, cierra el ancel por si acaso con algo para el sustento. Depende de la cuantía del rodeo, la llanería podía llegar hasta un 100. La sierra pa' estoconar la soga para enlazar los matreros más violentos. Pa' caparlos el cuchillo ya convertido en novillo del trabajo era instrumento. Y en esa gran mañacera no faltaba en tasajera carne para el bastimento. Dialogando de llanura traigo nutrida mi pluma de arpegio, me hallo sediento. Ahora quisiera que me hable, escúcheme bien, compadre del corral y de los sujetos. Es el amamantador que indica al morir el sol, respóndame con acierto. Si en caso tiene una duda puede contar con mi ayuda, se la aclaro sin pretexto. Si usted quiere que le explique de tramo y de palo a pique, hacían corral en mis tiempos. Teniéndole asco el invierno techoso en lo moderno de tubo y piso de cemento. Un lazo con una astilla, sujeto es para las novillas hasta ser de rejo suelto. Por la tarde en el mamanto, un lucero allá en lo alto titila en el firmamento. Con esa clara respuesta su experiencia me demuestra que tiene conocimiento. Me hace trasladar clarito a campos de Guasimito y el mayal de mis ancestros, donde se forjó mi crianza dura, pero en la bonanza de brega y de cumplimiento. Calabozo está orgulloso y en mi canto melodioso con honor lo represento. Su llanura es mi llanura, compa, y por raza y fortuna es un mismo sentimiento. Empuñamos la bandera de esta música llanera pa' que la tramole el viento. Dice impreso en lo más alto, vivar llano y sus encantos, lo mejor del universo. Sus costumbres, sus mujeres, lindas rosas y claveles del amor, fiel monumento. Con mi copla ratifico, compadre, lo que usted ha dicho, palabra es un documento. Este canto es una ofrenda, no crean que es una contienda, ni mucho menos un reto. Así dialogan de llano dos copleros, mano a mano, de lo criollo y de lo nuestro. Dios bendiga nuestra música, el que la canta y la escucha, en fin, quien tenga talento. El arpa, cuatro y maraca y un bajo que se destaca sirviendo de complemento. Van despidiendo el joropo, del mismo modo nosotros nos marchamos muy contentos. Para grandes y pequeños, los copleros guariqueños dejamos de manifiesto cómo se contrapuntea, sin ofensas ni peleas, sirva del folclore ejemplo.